Muy buenas tardes, mi nombre es Valentina Mesa Sierra, estudiante de Ingeniería Mecatrónica y hago parte del Laboratorio de Sistemas de Control y Robótica del Instituto Tecnológico Metropolitano de la ciudad de Medellín. Y vengo a presentarles un sistema de validación de la medición de la dirección del viento en 3 dimensiones. Como contenidos temáticos vamos a tener contexto, introducción, metodología y conclusiones. ¿Qué es el viento? El viento es el movimiento de las corrientes de aire que hay en la superficie terrestre. ¿Cómo se genera? Debido a la circulación de masas desde áreas de alta presión a áreas de baja presión. ¿Cuáles son las fuerzas que determinan el viento? El gradiente de presión, que es la fuerza por la diferencia de presiones que existen en la Tierra, la fuerza de Coriolis, que es la fuerza por la rotación terrestre, y la fricción, que es la oposición que tiene el viento al moverse en la superficie terrestre. Existen 3 tipos de viento: planetario, regional y local. El viento tiene 2 componentes muy importantes, que son la velocidad, que es la rapidez con la que el aire se mueve, y la dirección, que es hacia dónde se mueve el viento. En la imagen podemos observar el mapa de Colombia, en qué condiciones de viento estamos, en donde las áreas de vientos más fuertes están por las zonas costeras pacífica y atlántica, y en el centro del país hay vientos más débiles. Esto debido por los pisos térmicos y los gradientes de presión que pueda tener, lo que genera vientos más débiles. ¿Cuáles son los dispositivos de medida que actualmente existen para la medición de la dirección del viento? Manga de viento, anemómetro de copas, veleta, que es un dispositivo mecánico, anemómetro de ultrasonido, radar Doppler y sensor LIDAR. Pasamos a la medición del viento en 3 dimensiones, que se define como aquella medición de variable en el eje X, Y y Z. ¿Por qué es importante medir en 3 dimensiones? Porque se quiere lograr una medida completa y detallada de la dirección del viento, que sirve para diferentes aplicaciones, como en la meteorología para predecir cambios climáticos, en la industria eólica para maximizar la obtención de energía al orientar las turbinas o al tener ángulos de inclinación de las palas. En la aviación, para ayudar al piloto a tomar decisiones en el despegue, aterrizaje y navegación. Y en los estudios ambientales, para controlar la dispersión de contaminantes o conocer qué tan alto, qué tan bajo está la calidad del aire. Y con eso poder tomar decisiones de cómo mitigar o cómo ayudar en la reducción de los contaminantes en el aire. Es un sistema de validación de medida. Es un conjunto de procesos diseñados para determinar si las mediciones son precisas y confiables. Existen 2 tipos de validación de medida. En ambientes controlados, que está dado en ambientes que regulan y mantienen constantes las condiciones de medida, donde se usan cámaras, salas e instrumentos calibrados para evitar que los factores externos puedan dañar la medida. Y los ambientes no controlados, que es aquellos donde no hay fijación de condiciones de medida y está dado en ambientes más naturales o variables donde pueden afectar la medición, como la temperatura, la presión atmosférica o la humedad. Llegamos a la problemática. ¿Cómo se podría implementar un sistema de validación para medir la dirección del viento en 3 dimensiones usando un sensor encoder magnético en un ambiente no controlado? ¿Por qué se llega a esta problemática? Ya que los sistemas de validación que existen actualmente son mecánicos y son visuales, lo que puede afectar la manipulación de la medida para generar diferentes aplicaciones. También se quiere lograr una aplicación precisa y eficiente y moderna. Se busca una medición más real que orienta a ambientes complejos y en situaciones adversas, en donde la validación se da en estos ambientes y se da una medida más eficiente para las diferentes aplicaciones dichas anteriormente. Y es un sistema de bajo costo, se quiere lograr un sistema de bajo costo, ya que los que existen actualmente son muy costosos y en ambientes controlados, donde la medida puede diferir a lo validado, a lo real. El objetivo general es implementar un sistema para medir la dirección del viento en 3 dimensiones usando un encoder magnético y aplicándolo a un entorno no controlado. Los objetivos específicos son diseñar un sistema de soportes, implementar un sensor encoder magnético y aplicarlo a un entorno real para recopilar datos. La metodología tenemos una división en el hardware y en el software. Como parte del hardware tenemos una selección del sensor. Se quiere un sensor tipo encoder
el cual tenga una medición absoluta. Eso quiere decir que la medición va a estar dada por un punto de referencia, una interfaz compatible para su fácil replicación, un protocolo de comunicación de 2 líneas de comunicación serial y comunicación de reloj, que es el protocolo I2C, y un rango alto de medición y una muy buena precisión. Se llega al sensor TLE5012, que mide 360 grados, detecta la orientación de un campo magnético, tiene un error de 1 grado y una precisión de 0,01 grados, y tiene una interfaz bidireccional compatible con el protocolo SPI e I2C. ¿Cómo funciona este sensor? Al acercar un imán a un campo magnético, el sensor registra la magnitud y la dirección del campo y transmite esa información a una señal eléctrica para así poderla manipular. Como parte del diseño mecánico se tiene que cada una de las piezas va a ser en impresión 3D, ya que se tienen geometrías complejas que pueden ser difíciles de manufacturar con los métodos tradicionales. Como material de impresión se tiene el PLA, que es un material de fácil impresión de adición capa a capa que baja la probabilidad de que la pieza pueda deformarse, es un material de bajo costo y es biodegradable, ya que viene del almidón de yuca o de la caña de azúcar. Tenemos una primera versión del soporte con una geometría muy cuadrada, lo cual puede dañar la medida por la concentración del aire y una distribución no uniforme del mismo, lo cual puede dañar la validación, por lo cual se hacen correcciones de diseño según con una geometría más redondeada, una precisión en el diseño mecánico para lograr usarlo en exteriores y que las variables como la humedad, la suciedad, el polvo, la temperatura no puedan afectar los sistemas electrónicos que ya se presentaron. Esta es la segunda versión del soporte en AutoCAD Inventor. Se puede notar la geometría redonda, la precisión en medidas y en detalles más precisa. Se tienen soportes, el rodamiento, se van a usar rodamientos, los cuales van a permitir que el eje gire y nos pueda dar una medida de la dirección del viento, un imán que va a ser nuestro punto de referencia, y se obtiene una cobertura en la cual se va a impermeabilizar el sistema para que las condiciones ambientales no afecten la medida. Tenemos un ensamblaje interior y exterior y la impresión 3D en el material PLA. Como ensamble podemos ver que las piezas encajan una con otra, esto para permitir que la cobertura exterior pueda ensamblar cada uno de los componentes y así no dejar que las variables ambientales no puedan dañar el sistema. Tenemos un ensamble de eje en el cual al final va a estar adecuado el imán, que es nuestro punto de referencia, y los rodamientos que son los que permiten que el eje gire. Como obtención de la dirección del viento se va a usar una veleta, ya que es un material de bajo costo, muy eficiente y muy preciso para el uso del sensor encoder magnético. Tenemos un diseño preliminar de la veleta donde se ven estructuras muy cuadradas, el balance de peso de la veleta no es el óptimo, lo cual daña completamente la medida, que nos puede dar valores erróneos, por lo cual se busca y se rediseña generando esta pieza que tiene un balance óptimo, tiene un centroide, el cual permite el balance acertado de la pieza, dando como resultado una medida óptima en la dirección del viento. Como parte del software, tenemos una interfaz de programación Arduino, que es un software libre, y la lectura del sensor encoder, que por medio de los pulsos que envía el sensor, nos va a dar la dirección del viento. Como algoritmo de lectura tenemos inicialización del protocolo de comunicación y el direccionamiento de los sensores. Se toman los bytes de lectura y se convierten en los grados usando un factor de conversión. Se imprimen cada una de las lecturas y se escaliza los datos dados de 0 a 360 grados. Por último, tenemos el diseño CAD de la estructura de la medida en 3 dimensiones, que es como se quiere adecuar el sistema para dicha medida. Como conclusiones, tenemos el destacar la necesidad de implementar sistemas modernos de medición del viento que sean precisos y eficientes, además de su aplicación en sistemas
no controlados que permiten la verificación de la medida en ambientes reales. El viento no siempre se mueve horizontalmente. También pueden haber corrientes verticales ascendentes o descendentes. Medir en 3 dimensiones permite detectar y cuantificar ese tipo de corrientes, lo cual nos da una medida más precisa y más completa y así tomar decisiones y llevarla a las aplicaciones mencionadas. Y se presenta un sistema de bajo costo, el cual es de fácil replicación para las diferentes áreas del conocimiento. Tenemos las referencias y muchas gracias.